¿Alguna vez han sentido que alguien los observa desde un lugar donde no debería haber nadie? Yo crecí sintiendo eso todos los días, y lo peor es que con el tiempo aprendí que no estaba loco. Mi abuelo me enseñó a ver a los muertos, y esa es una carga que nunca imaginé llevar. Esto no es una historia de película, ni un cuento inventado para asustarlos. Es lo que viví, lo que heredé, y lo que ahora no puedo quitarme de encima, aunque quisiera. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que esta historia llega a rincones distintos. Y créeme, después de lo que voy a contarte, vas a querer compartir tu propia experiencia. Y si aún no te has suscrito al canal de Millennium Planet, este es el momento perfecto, porque las historias que compartimos aquí no son las que encuentras en cualquier lado. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que viene no te lo puedes perder. Mi abuelo don Jacinto era curandero en un pueblo del sur de México, uno de esos lugares donde las tradiciones se respetan más que las leyes. La gente lo buscaba para todo: mal de ojo, susto, trabajos de brujería, enfermedades que los doctores no sabían ni cómo nombrar. Él tenía ese don, esa capacidad de ver lo que otros no podían. Y yo crecí viendo cómo la gente llegaba desesperada a su casa y salía aliviada, aunque a veces más asustada que antes. Recuerdo que su consultorio era un cuarto pequeño lleno de frascos, con hierbas, veladoras de colores y un olor tan fuerte a copal y romero que te picaba la nariz apenas entrabas. Ese olor se me quedó grabado para siempre, tanto que ahora cuando huelo algo parecido, mi cuerpo se tensa como si supiera que algo está por pasar. Yo era un morro curioso, de esos que no se quedan quietos y que siempre andan husmeando donde no deben. Pasaba las tardes en casa del abuelo mientras mi mamá trabajaba, y él nunca me corrió ni me dijo que me fuera. Al contrario, me dejaba verlo trabajar, me enseñaba los nombres de las plantas, me explicaba para qué servía cada una. Pero había algo que nunca me decía, algo que yo sentía en el aire cada vez que atendía a alguien. Él hablaba con las personas, sí, pero también hablaba con algo más, con presencias que yo no podía ver, pero que sabía que estaban ahí. Me daba cuenta por cómo movía los ojos, por cómo se quedaba callado esperando una respuesta que nunca escuchaba, por cómo a veces asentía como si alguien invisible le estuviera dando instrucciones. Un día, cuando yo tenía como 12 años, mi abuelo me llamó a su cuarto después de que se fue su último paciente del día. Me acuerdo perfecto porque era tarde, ya casi oscurecía, y las sombras en su consultorio se veían más largas y densas de lo normal. Me senté frente a él y noté que me miraba distinto, serio, como si estuviera a punto de contarme algo que cambiaría todo. Se quedó un rato en silencio, solo observándome, y luego habló con esa voz rasposa que tenía, como si las palabras le costaran salir. Me dijo que en nuestra familia había un don, una capacidad que se heredaba de generación en generación, y que yo lo tenía. Me explicó que no todos en la familia lo recibían, pero que él lo supo desde que yo era chiquito, porque veía cosas que los demás niños no veían. No voy a mentir, en ese momento sentí un nudo en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien la sensación de que algo enorme y pesado acababa de caer sobre mis hombros. Le pregunté de qué hablaba, aunque una parte de mí ya lo sabía. Mi abuelo se levantó, agarró un frasco con unas hierbas secas que parecían casi negras, y me dijo que lo que él veía, lo que yo empezaría a ver, eran los muertos. No fantasmas como en las películas, me aclaró, sino presencias, espíritus de personas que ya no estaban en este mundo,
pero que seguían atados a él por distintas razones. Me explicó que el don se llama la vista, y que en las culturas indígenas de nuestra región siempre había existido gente con esa capacidad. Personas que servían de puente entre los vivos y los muertos. Recuerdo que le pregunté si era peligroso, si me iba a pasar algo malo. Mi abuelo suspiró, y por primera vez lo vi dudar antes de responder. Me dijo que el don en sí no era malo, que incluso podía ser una bendición si se usaba con respeto y se seguían las reglas. Pero también me advirtió que había que tener cuidado, porque no todo lo que se ve quiere ser visto, y no todo lo que se presenta es lo que parece. Me habló de que existían entidades oscuras, cosas que no eran personas y que buscaban engañar o hacer daño, y que parte del aprendizaje era saber distinguir. En ese momento no entendí del todo la gravedad de sus palabras, pero con el tiempo las comprendería de la peor manera posible. Esa noche me fui a mi casa con la cabeza dando vueltas. No dormí casi nada, porque cada sombra en mi cuarto parecía moverse. Cada ruido me hacía brincar. No sabía si estaba emocionado o aterrado, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Lo que sí sabía es que mi vida acababa de cambiar, y que mi abuelo me había abierto una puerta que ya no podría cerrar. Al día siguiente volví con él, porque necesitaba saber más. Necesitaba entender qué significaba tener la vista y cómo iba a vivir con eso. Y mi abuelo, con esa paciencia que siempre tuvo conmigo, me dijo que me enseñaría todo lo que sabía, pero que debía prometerle que seguiría las reglas al pie de la letra. Le prometí, sin saber que esa promesa me salvaría la vida. Más de una vez. Esto es solo el inicio de lo que viví, de lo que heredé de mi abuelo don Jacinto. Si creen que esto ya suena intenso, esperen a escuchar lo que viene. Porque aprender a ver a los muertos no fue lo más difícil. Lo más difícil fue aprender a vivir, sabiendo que ellos también te ven a ti. Pasaron varios días antes de que mi abuelo decidiera que estaba listo para aprender el ritual. Durante ese tiempo me hizo estudiar, memorizar nombres de plantas que nunca había escuchado, aprender oraciones en una lengua antigua que ni siquiera él hablaba completa. Me explicó que esas palabras tenían poder, que habían sido usadas por generaciones de curanderos antes que él, y que si las decía mal o sin respeto, las consecuencias podían ser graves. Yo me las tomé en serio, aunque no voy a negar que una parte de mí seguía pensando que tal vez todo era superstición, que mi abuelo creía en algo que no era real. Esa duda se me quitó por completo la primera vez que abrí el ojo. Una tarde, mi abuelo me llevó al monte detrás de su casa, a un claro donde crecían unas plantas con hojas plateadas que brillaban con la luz del atardecer. Me dijo que esas hierbas solo crecían en lugares donde la tierra recordaba, donde había pasado algo importante, fuera bueno o malo. Cortó varias ramitas con cuidado, susurrando algo que no alcancé a escuchar, y las guardó en una bolsa de tela vieja. Luego buscó otras plantas, ruda, albahaca morada, algo que él llamaba hierba del espanto, y un tipo de flor amarilla que olía agrio y dulce al mismo tiempo. Me explicó que cada una tenía una función, que juntas formaban una llave que abría la vista temporalmente, pero que había que usarlas en el orden correcto y con la intención correcta. Si lo hacías por curiosidad o por juego, me advirtió, el ritual no funcionaría o peor, atraerías cosas que no querías ver. Esa misma noche, después de que oscureció por completo, mi abuelo preparó todo en su consultorio. Encendió varias veladoras blancas formando un círculo. Quemó copal en un incensario de barro hasta que el cuarto se llenó de humo espeso.
y machacó las hierbas en un molcajete hasta convertirlas en una pasta verde oscuro que olía tan fuerte que me hizo lagrimear. Me hizo sentarme en el centro del círculo de veladoras y me untó la pasta en la frente, justo entre las cejas, donde, según él, estaba el tercer ojo. La sensación fue rara, como si algo frío y caliente al mismo tiempo me estuviera quemando la piel. Me dijo que cerrara los ojos, que respirara profundo y que repitiera la oración que me había enseñado. Empecé a recitarla despacio, sintiendo cómo las palabras salían pesadas de mi boca, como si tuvieran un peso que las palabras normales no tienen. Mi abuelo comenzó a cantar en voz baja, una melodía monótona y repetitiva que me fue metiendo en un estado extraño, como si estuviera a medio camino entre despierto y dormido. Sentía mi cuerpo relajado, pero mi mente alerta, consciente de todo, pero sin poder moverme. El olor a copal se volvió más intenso, casi mareante, y empecé a escuchar cosas que no deberían estar ahí, susurros lejanos, pasos que no eran de mi abuelo, respiraciones que no eran mías. Quise abrir los ojos, pero mi abuelo me lo había prohibido. Me había dicho que el momento correcto llegaría solo, que yo lo sabría. Y tuvo razón, porque de repente sentí un jalón en la frente, como si algo me estuviera abriendo la piel desde adentro, y una voz en mi cabeza me dijo que era el momento. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue el cuarto de mi abuelo, pero distinto. Las veladoras brillaban más de lo normal, como si tuvieran luz propia, y el humo del copal ya no flotaba random, sino que se movía en espirales perfectos. Parpadeé confundido, tratando de entender qué había cambiado, y entonces la vi. Mi abuela estaba sentada en su silla favorita, la que estaba en la esquina del cuarto, la misma donde pasaba las tardes tejiendo antes de morir. Pero ella llevaba 3 años muerta. Yo había ido a su funeral, la había visto en el ataúd, y ahora estaba ahí, con su chal azul sobre los hombros, moviendo las manos como si tejiera, aunque no tenía nada entre los dedos. No me miraba, solo seguía con su movimiento, concentrada en algo que yo no podía ver. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Quise gritar, levantarme, salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Mi abuelo puso una mano en mi hombro y me dijo con calma que no tuviera miedo, que era ella, que era real, que así era el don. Me explicó que mi abuela seguía visitando esa casa porque había sido feliz ahí, porque sus recuerdos estaban tan fuertes que una parte de ella se había quedado atada a ese lugar. No era algo malo, me dijo. Era simplemente amor que no se había ido. Poco a poco me fui calmando, y me quedé viendo a mi abuela durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Se veía tranquila, en paz, y por un momento sentí consuelo en lugar de miedo. Pensé que tal vez el don no era tan terrible como me lo había imaginado, que poder ver a los que se fueron podía ser algo hermoso, pero entonces mi abuela levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos estaban vacíos, huecos, como si fueran 2 agujeros negros en su cara. No sonrió, no dijo nada. Solo me miró fijamente con esa expresión que no era ni triste ni feliz, solo vacía. Y en ese momento entendí algo que mi abuelo no me había dicho todavía. Los muertos que ves no son realmente las personas que fueron. Son lo que queda de ellas, ecos, sombras, versiones incompletas. Mi abuela no era mi abuela, era algo que se parecía a ella, que tenía sus recuerdos, pero no su alma completa. Eso me sacudió más que verla en primer lugar. Mi abuelo debió notar mi expresión porque volvió a cantar, esta vez más fuerte, y poco a poco la imagen de mi abuela empezó a desvanecerse como humo. En unos segundos ya no estaba. La silla estaba vacía, y el cuarto volvió a verse normal.
Me quitó la pasta de la frente con un trapo húmedo y me dijo que el efecto del ritual duraría unas horas, que vería cosas durante ese tiempo, pero que no me asustara, que era parte del aprendizaje. Me mandó a casa con instrucciones de no hablar con nadie de lo que viera, de no buscar a los muertos, solo observar y nada más. Esa noche caminé a mi casa viendo sombras en cada esquina, figuras que se movían en las ventanas de casas vacías, siluetas que me seguían a distancia. No dormí nada, y cuando amaneció, juré que nunca volvería a hacer ese ritual. Pero claro, las cosas nunca salen como uno planea. A pesar de mi promesa de no volver a usar el ritual, la curiosidad pudo más. O tal vez no fue curiosidad, tal vez fue necesidad. Esa sensación de que había abierto una puerta y ya no podía vivir sin saber qué había del otro lado. Pasaron 2 semanas antes de que volviera con mi abuelo y le pidiera que me enseñara otra vez. Él no se sorprendió, solo asintió como si hubiera estado esperando ese momento. Me preparó el ritual de nuevo, pero esta vez me explicó más cosas, me dio más control, me enseñó cómo regular la intensidad de la vista para no quedar abrumado. Y poco a poco, el don dejó de asustarme tanto y se convirtió en algo que podía manejar, o al menos eso creí durante un tiempo. Las siguientes veces que abrí el ojo fueron diferentes. Ya no veía solo a mi abuela, empecé a ver a otros familiares que habían partido. Vi a mi tío Ramiro en la cantina del pueblo, sentado en su mesa de siempre con un vaso vacío enfrente, esperando una cerveza que nunca llegaría. Lo reconocí por su camisa a cuadros y su sombrero viejo, el que nunca se quitaba ni para dormir. No parecía triste ni perdido. Solo estaba ahí, como si siguiera siendo parte del lugar. Vi a la comadre Lupita en el mercado, revisando las verduras como hacía cada sábado cuando vivía, tocando los jitomates para ver si estaban maduros. Ella me sonrió cuando me vio, una sonrisa cálida que me hizo sentir que todo estaba bien, que ella estaba en paz. Estas visiones me reconfortaban, me hacían sentir que la muerte no era el final absoluto, que algo de las personas que amamos se quedaba aquí, cuidándonos a su manera. Mi abuelo me explicó que los muertos familiares son los más comunes de ver cuando tienes la vista. Se quedan cerca de los lugares que amaron, de las personas que les importaron, no porque estén atrapados, sino porque eligen quedarse. Me dijo que es como cuando visitas la casa de tu infancia después de años y todo te trae recuerdos tan vívidos que casi puedes verte ahí de niño corriendo por los pasillos. Para los muertos es igual, solo que ellos no solo recuerdan, pueden manifestarse en esos espacios si la conexión es lo suficientemente fuerte. No todos los vivos pueden verlos, por eso el don es especial, porque te permite ser testigo de ese amor que trasciende la muerte. Durante esos meses me sentí privilegiado. Sentí que el don era un regalo que me permitía mantener viva la memoria de mi familia de una forma que nadie más podía. Empecé a buscar a los muertos a propósito. Iba a los lugares donde sabía que habían pasado tiempo, esperando verlos aunque fuera por un momento. Visitaba el taller de Don Chui, el mecánico del pueblo que había muerto 5 años atrás. Y ahí estaba él, limpiando herramientas que ya no existían, silbando esa canción que siempre silbaba. Pasaba por la casa de doña Carmen, la señora que me cuidaba cuando era chiquito, y la veía en su mecedora del portal, mecándose lentamente mientras veía pasar la tarde. Cada encuentro me llenaba de nostalgia y de una extraña felicidad, porque aunque sabía que estaban muertos, verlos me hacía sentir que no los había perdido del todo. Era como tener una segunda oportunidad de despedirme,
de agradecerles, aunque ellos no supieran que yo estaba ahí viéndolos. Mi primo Toño, que había muerto en un accidente de moto cuando teníamos 17 años, aparecía seguido en la esquina donde chocó. Siempre estaba parado ahí, mirando hacia la carretera como esperando algo. Las primeras veces que lo vi me partió el corazón, porque Toño y yo éramos casi como hermanos. Quise hablarle, acercarme, pero mi abuelo me había advertido que nunca intentara comunicarme con ellos, que solo observara. Me explicó que los muertos que ves no siempre están conscientes de que están muertos y que llamarles la atención puede confundirlos o hacer que se den cuenta de su condición, lo cual puede ser doloroso para ellos. Así que me quedaba a distancia, solo viendo a Toño parado en esa esquina, y lloraba en silencio por él, por nosotros, por todo lo que no pudimos vivir juntos. Durante esos meses el don se sintió como una bendición. Podía ver a mis seres queridos, confirmar que de alguna forma seguían existiendo, que el amor no se terminaba con la muerte. Le contaba a mi abuelo cada encuentro, y él solo asentía, orgulloso de que estuviera aprendiendo a usar la vista con respeto. Me enseñó más rituales, formas de protegerme, oraciones para cerrar el ojo cuando quisiera, técnicas para distinguir entre diferentes tipos de presencias. Me sentía cada vez más seguro, más en control, y empecé a pensar que podría vivir con el don sin problemas, que sería como mi abuelo, un curandero que ayudaba a la gente y que convivía con los muertos sin miedo. Qué equivocado estaba. La última vez que vi a un muerto familiar y me sentí en paz fue cuando encontré a mi tía Rosario en su jardín. Ella había muerto de cáncer 2 años antes, y yo no había podido despedirme porque estaba internada en un hospital de la ciudad. Verla ahí, regando sus flores como si nada hubiera pasado, me llenó de un alivio enorme. Me quedé viéndola hasta que la imagen se desvaneció, y esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Pero esa tranquilidad no duraría mucho, porque lo que no sabía es que entre los muertos conocidos, entre esas presencias amorosas y familiares, se estaban colando otras cosas, cosas que no tenían nombre, que no tenían cara, y que definitivamente no estaban ahí por amor. Todo cambió una noche de luna nueva. Mi abuelo siempre me había advertido que evitara usar el ritual en esas noches. Me decía que cuando no hay luz de luna, las cosas oscuras se sienten más seguras para moverse, para acercarse. Pero yo era joven y me sentía invencible. Pensaba que ya dominaba el don lo suficiente como para no tener problemas. Esa noche hice el ritual solo en mi cuarto, sin la supervisión de mi abuelo, convencido de que no pasaría nada malo. Me equivoqué de la peor manera posible. Cuando abrí el ojo esa vez, lo primero que noté fue que el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo denso y asfixiante. Empecé a ver las presencias usuales, mi abuela en la sala, don Chuy en el taller, las figuras familiares que ya conocía. Pero entonces vi algo más. Algo que nunca había visto antes. En la esquina de mi cuarto había una sombra, una figura humanoide, pero sin rasgos, sin cara, sin nada que la identificara como persona. Era completamente negra, más oscura que la oscuridad misma, y se movía de una forma extraña, como si no tuviera huesos, como si fuera humo denso tomando forma humana. No hacía ruido, no se acercaba, solo estaba ahí parada, observándome. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un instinto primitivo que me gritaba que saliera de ahí, pero estaba paralizado, incapaz de moverme o de cerrar el ojo. La sombra se quedó ahí durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Luego
sin previo aviso, se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Respiré aliviado, pensando que había sido solo una anomalía, algo que pasó por casualidad. Cerré el ojo usando la oración que mi abuelo me había enseñado y me quedé dormido inquieto, con la sensación de que algo había cambiado, de que había cruzado una línea invisible. A la mañana siguiente fui a buscar a mi abuelo para contarle lo que había visto. Su expresión cambió por completo cuando le describí la sombra sin rostro. Se puso serio, casi enojado, y me regañó por haber usado el ritual en luna nueva. Me explicó que lo que había visto no era un muerto, era otra cosa, algo que él llamaba un sin nombre. Según mi abuelo, los sin nombre son entidades que nunca fueron humanas. No son espíritus de personas fallecidas, sino presencias que existen en el espacio entre los vivos y los muertos, seres que se alimentan de miedo, de atención, de energía negativa. Me dijo que no tienen forma propia, por eso aparecen como sombras o siluetas vagas, y que su único propósito es acercarse a quienes pueden verlos para alimentarse de ellos. Lo peor, me advirtió, es que una vez que un sin nombre te ve, te sigue, se vuelve consciente de tu existencia y busca cualquier oportunidad para estar cerca de ti. Sentí que el estómago se me encogía al escuchar eso. Le pregunté cómo podía deshacerme de él, y mi abuelo suspiró antes de responder que no era fácil, que los sin nombre son persistentes, pero que si dejaba de usar el ritual por un tiempo, eventualmente perdería interés y se iría. Seguí el consejo de mi abuelo y no volví a abrir el ojo durante varias semanas. Pero el problema es que el don, una vez activado tantas veces, no se apaga del todo. Empecé a ver cosas sin necesidad del ritual, destellos fugaces de presencias en la esquina de mi visión, sombras que se movían cuando no debían. Y entre esas presencias siempre estaba él, el sin nombre, siguiéndome a todas partes. Lo veía parado en la calle cuando salía de casa, en el fondo del pasillo cuando iba a la escuela, en la ventana de mi cuarto cuando intentaba dormir. Nunca se acercaba demasiado, pero siempre estaba ahí, observándome con esa presencia que no tenía ojos, pero que sentías clavada en ti. Empecé a dormir mal, a perder peso, a sentirme constantemente vigilado. Mi mamá notó que algo andaba mal, pero ¿qué le iba a decir? Que un monstruo de sombras me estaba acosando. Pero lo peor no fue el sin nombre que ya me seguía. Lo peor fue que después de esa noche de luna nueva, empecé a ver más de ellos, como si el primero hubiera abierto un camino para los demás. De repente había sombras por todos lados. Las veía en la iglesia durante misa, paradas entre los feligreses como si fueran parte de la congregación. Las veía en el mercado, deslizándose entre los puestos, rozando a la gente que no podía verlas. Las veía en la escuela, en las esquinas oscuras de los salones, en los baños, en el patio. Y lo más aterrador era que cada vez eran más, como si mi capacidad de verlas las atrajera, como si supieran que yo era un faro brillante en un mundo donde nadie más podía percibir su existencia. Volví con mi abuelo desesperado. Le conté que las sombras se habían multiplicado, que ya no podía vivir así. Me preparó una limpia intensa, me hizo rituales de protección, me dio amuletos y oraciones más fuertes. Funcionó un poco. Las sombras se alejaron más, dejaron de estar tan cerca, pero no desaparecieron. Mi abuelo me explicó algo que me heló la sangre. Me dijo que cuando abres el ojo con demasiada frecuencia, especialmente sin la preparación espiritual adecuada, empiezas a debilitar la barrera entre tú y el otro lado. Te vuelves más visible para ellos, más accesible, y eventualmente te conviertes en un blanco permanente.
Me advirtió que si seguía usando el ritual sin control, llegaría un punto en que no podría cerrar el ojo nunca más, que viviría viendo a los muertos y a los sin nombre las 24 horas del día hasta volverme loco. Ese fue el momento en que entendí la verdadera gravedad del don. No era un regalo, no era algo hermoso, era una maldición disfrazada. Podía ver a mis seres queridos, sí, pero también abría la puerta a cosas horribles, a entidades que nunca debieron cruzarse en mi camino. Dejé de usar el ritual por completo. Dejé de buscar a los muertos, pero el daño ya estaba hecho. Las sombras seguían ahí, esperando, observando, y yo sabía que nunca me dejarían en paz del todo. Mi abuelo me dijo que había pagado el precio de la curiosidad, que ahora tenía que aprender a vivir con las consecuencias. Y tenía razón, porque desde entonces mi vida se dividió en dos: el día donde intentaba ser normal y la noche donde las sombras sin nombre me recordaban que yo era diferente, que había visto cosas que no debía y que ellas nunca olvidarían mi rostro. Mi abuelo enfermó de repente cuando yo tenía 20 años. Fue algo rápido y brutal, una de esas enfermedades que avanzan sin piedad y no te dan tiempo de prepararte. En cuestión de semanas pasó de ser el hombre fuerte que conocía a alguien que apenas podía levantarse de la cama. Los doctores dijeron que era el corazón, que ya no resistía más, pero yo sabía que había algo más. Lo veía en sus ojos, en la forma en que miraba las esquinas del cuarto cuando creía que nadie lo observaba. Él también los veía, a los sin nombre, y cada día que pasaba había más de ellos rodeándolo. Me di cuenta de que llevaban años esperando el momento en que él estuviera débil, vulnerable, para cobrarse algo. No sé qué hizo mi abuelo en su vida como curandero, pero fuera lo que fuera, había entidades que no habían olvidado. Pasé sus últimos días a su lado, cuidándolo, escuchándolo respirar con dificultad mientras las sombras se arremolinaban en las esquinas de su cuarto. Una noche, cuando ya casi no podía hablar, me hizo una seña para que me acercara. Con la poca fuerza que le quedaba, me agarró la mano y me jaló hacia él. Sus ojos, antes llenos de sabiduría y fortaleza, ahora mostraban miedo, un miedo profundo que nunca le había visto. Me dijo con voz quebrada que había algo que necesitaba contarme, algo que debió haberme dicho desde el principio, pero que había guardado esperando que yo nunca tuviera que enfrentarlo. Me explicó que el don de la vista no era solo una herencia genética, era un pacto, un acuerdo antiguo que alguien en nuestra línea familiar hizo generaciones atrás con entidades del otro lado. A cambio de la capacidad de ver y ayudar a los vivos con los muertos, nuestra familia tenía que pagar un precio cuando llegara la hora. No entendí completamente lo que me decía. Pensé que era el delirio de un hombre agonizante, pero él insistió. Me contó que cada generación que hereda la vista está destinada a servir de puente, no solo para los muertos familiares, sino también para las entidades oscuras que necesitan un punto de entrada al mundo de los vivos. Por eso los sin nombre me seguían. Por eso no podía deshacerme de ellos, porque yo era parte del trato, lo quisiera o no. Mi abuelo me confesó que él había intentado romper el pacto cuando era joven, que había buscado formas de liberarse, pero que cada intento solo había empeorado las cosas. Las entidades se volvieron más agresivas, más presentes, hasta que tuvo que aceptar su papel y aprender a convivir con ellas, protegiéndose lo mejor que podía, pero sabiendo que nunca sería completamente libre. Luego me dijo algo que me destrozó. Me explicó que había una razón por la que me había enseñado el ritual tan joven, por la que me había transmitido el don antes de tiempo.
Me reveló que cada portador de la vista tiene un límite, un punto en el que las entidades, finalmente, cobran su deuda completa. Él sabía que su tiempo estaba llegando, que los sin nombre venían por él, y me había preparado para que yo tomara su lugar, para que cuando él ya no estuviera, yo pudiera seguir manteniendo el equilibrio. En ese momento sentí una mezcla de rabia y traición. Quería gritarle, preguntarle cómo pudo condenarme así, pero al ver su rostro consumido y arrepentido, no pude. Él también había sido víctima del mismo ciclo, atrapado en una herencia que nunca eligió, y ahora yo estaba destinado a repetir su historia. Mi abuelo murió esa misma noche. Estuve con él hasta el final, sosteniéndole la mano mientras su respiración se hacía cada vez más lenta, hasta que finalmente se detuvo. En el momento exacto de su muerte, las sombras en el cuarto se movieron todas al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando esa señal. Se acercaron a su cuerpo, lo rodearon, y por un instante vi algo que me perseguirá siempre. Vi el espíritu de mi abuelo levantándose de su cuerpo, pero no iba hacia arriba, hacia la luz, o lo que sea que hay después. Las sombras lo jalaron, se lo llevaron con ellas hacia abajo, hacia la oscuridad, y sus ojos me miraron una última vez con una expresión de súplica y desesperación antes de desaparecer. Grité su nombre, intenté hacer algo, pero en segundos ya no estaba, ni su espíritu ni las sombras, solo quedó su cuerpo vacío en la cama. Desde esa noche, todo empeoró para mí. Las sombras que antes solo me observaban empezaron a acercarse más, a interactuar conmigo de formas sutiles pero aterradoras. Sentía manos frías rozándome cuando caminaba solo. Escuchaba susurros en idiomas que no podía entender. Veía rostros deformes formándose en la oscuridad de mi cuarto. El don que antes podía controlar ahora estaba siempre activo. No podía apagarlo aunque quisiera. Veía a los muertos todo el tiempo, en todas partes, y entre ellos siempre estaban los sin nombre, esperando, acercándose cada vez más. Intenté los rituales de protección que mi abuelo me había enseñado, pero ya no funcionaban como antes, como si las entidades se hubieran vuelto inmunes o como si yo ya no tuviera la fuerza necesaria para mantenerlas a raya. Ahora vivo con esto cada día. He aprendido a funcionar de forma medianamente normal, a trabajar, a tener una vida social, pero siempre con la conciencia de que estoy siendo observado, seguido, esperado. Las noches son las peores, porque cuando oscurece, las sombras se vuelven más atrevidas, más tangibles. He pensado 1000 veces en terminar con todo, en acabar con este ciclo de la única forma que conozco, pero una parte de mí tiene miedo de lo que viene después. Si lo que vi con mi abuelo es real, si las entidades se llevan a los portadores de la vista cuando mueren, entonces no hay escape ni siquiera en la muerte. Estoy atrapado en esta existencia, condenado a ver lo que nadie más ve, a cargar con el peso de un pacto que hice sin saberlo al nacer en esta familia. Pero hay algo que mi abuelo me dijo justo antes de morir. Sus últimas palabras coherentes que se han quedado grabadas en mi mente como una advertencia eterna. Me miró fijamente, con esos ojos que ya empezaban a perder la vida, y me susurró: algunos muertos no quieren ser vistos. En ese momento no entendí lo que quería decir, pero ahora lo sé. Hay presencias en el otro lado que prefieren permanecer ocultas, entidades que no buscan la luz ni el contacto con los vivos. Y cuando alguien con la vista las descubre, cuando las expone sin querer, ellas reaccionan. Mi abuelo las vio, yo las veo, y sé que algún día me llevarán como se lo llevaron a él. Hasta entonces, solo puedo existir, cargando con este don maldito, esperando el día en que las sombras decidan que mi deuda está cumplida,
Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi historia, te pido que hagas algo por mí. No busques ver más allá de lo que tus ojos te permiten. No intentes abrir puertas que están cerradas por una razón. Hay cosas en este mundo y en el otro que es mejor dejar en paz. Misterios que no necesitan ser resueltos. Y si alguna vez sientes que alguien te observa desde la oscuridad, si ves una sombra que no debería estar ahí, no le des importancia, no la mires directamente, porque algunos muertos y algunas cosas que nunca fueron humanas no quieren ser vistos, y cuando los ves, ellos también te ven a ti. No olvides suscribirte a Millennium Planet si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de personas que han vivido lo inexplicable. Dale like si esta historia te impactó. Y recuerda, a veces la ignorancia es una bendición.